Ya, Lunet. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos con 15 minutos de retraso. Les pedimos un último esfuerzo después de la intensa jornada que han tenido a lo largo de la mañana. Confiamos, imagino a todos, en que no les resulte demasiado árido este último panel del diálogo en la economía, y paso sin más a presentarles a los ponentes. Intervendrá en primer lugar Miguel Santamaría Lancho, doctor en Historia por la Universidad Complutense, está a mi izquierda, a la derecha de ustedes. En segundo lugar intervendrá Fernando Carnero Lorenzo, profesor titular de Historia Económica en la Universidad de La Laguna, al extremo de la mesa. Y en último término intervendrá José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía de la Universidad de La Laguna, a mi derecha inmediatamente. Confiamos en terminar a la 1:30 en tiempo. El formato consistirá en intervenciones de no más de 20 minutos de cada uno de los ponentes, y dejaremos al final un pequeño espacio de diálogo. Miguel Santamaría Lancho es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 1988 es profesor titular de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Ha sido vicerrector de Calidad e Innovación Docente de la UNED y ha participado como responsable metodológico en diferentes proyectos internacionales de formación a distancia para profesionales. Su ponencia se va a centrar en el diálogo en la construcción europea. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Bueno, me alegra mucho saber que tenemos dos historiadores económicos en la mesa. Bueno, lo que yo voy a hacer es abrir un poco el foco. Si ustedes se fijan, las imágenes que hay en la pantalla abarcan un siglo de la historia europea, ¿no? Probablemente ustedes ahí no van a ver nada, ven una sucesión de imágenes. Lo que yo voy a intentar a lo largo de estos 20 minutos es entender cuál es el hilo conductor que nos ha llevado desde las imágenes de guerra que hay a la izquierda de la pantalla hasta las imágenes no de guerra, pero sí de importantes conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 100 años? Yo creo que la historia de la integración europea es un magnífico ejemplo de hasta dónde puede llegar el diálogo, de cuáles son sus limitaciones. Yo desde hace 20 años imparto una asignatura que es Historia de la Integración Económica en Europa en un máster, y yo siempre digo a los estudiantes que hasta ahora no ha habido ningún tema dentro de los que se han planteado el proceso de integración para el cual no se haya encontrado una solución de diálogo. Y para ello se recurre a múltiples artilugios, desde parar el reloj a la hora en la que vence el plazo para acabar la negociación, se deja parado, y hasta que aquello no se encuentra una solución nadie se levanta de la mesa. También es verdad que siempre les digo que afortunadamente en la historia de integración nunca han coincidido en una misma mesa de negociaciones el general de Gaulle y la primera ministra Thatcher, ¿no? No sabemos qué habría pasado en el caso de que eso hubiera ocurrido, pero afortunadamente la historia nos ha puesto en esa tesitura. Miren, para intentar entender toda esta evolución he dividido todo esto en 3 periodos. Un primer periodo que va de 1914 a 1945, es lo que yo llamo el periodo del diálogo quebrado. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial hubo propuestas para buscar un diálogo que hiciera posible la convivencia entre los Estados europeos, pero eso no siempre llegó a su fin. Es decir, no tenemos que tener un optimismo ciego en que siempre va a haber una solución. No, a veces no hay solución y se llega a la guerra. El periodo que va del 46 al 2007 es el periodo en que efectivamente los Estados europeos consiguen encontrar una vía de diálogo para articular la convivencia económica, social, etc. Es el periodo de la reconstrucción en el que se dan los grandes avances de la integración europea, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, la firma del Tratado de Roma, hasta que llegamos a la crisis de los años 70. Y ahí, de nuevo, aparecen tentaciones de tirar cada uno por su lado. Hay una serie de soluciones que ya iremos viendo y una serie de soluciones que van a generar nuevos problemas, como también veremos. Y finalmente llegamos al periodo de la crisis en la que todavía estamos. Y yo digo que es un nuevo tiempo para el diálogo. Todo esto empieza con la quiebra de un banco no demasiado grande, Lehman Brothers, pero a partir de ahí se inicia el periodo de la gran recesión en la economía mundial. Estados Unidos utiliza unas políticas de estímulo fiscal para afrontarlo. Europa apuesta por la austeridad. Aparecen populismos de izquierda y de derecha que comparten ambos una visión nacionalista de la economía y de las respuestas que hay que dar a los problemas europeos. ¿Qué ocurre después de la Primera Guerra Mundial? Pues tenemos un mundo caracterizado por graves desequilibrios financieros, por deudas de guerra,
y aparece el fenómeno de los nacionalismos económicos. Cada país intenta buscar cómo hacer frente a esa situación. Hay propuestas de integración. El conde Kalergi lanza el Manifiesto Paneuropeo, que propone crear una gran federación de los estados del continente europeo, excluyendo al Imperio Británico y por tanto a Inglaterra y a lo que era Rusia en ese momento. Esa idea es recogida por un primer ministro francés, ministro de Exteriores francés, Briand, que plantea ante la Sociedad de Naciones un proyecto para Europa por el cual se interesan 27 países. Pero esto se hace justo en vísperas del estallido del crack del 29, del hundimiento de la bolsa de Nueva York. Briand muere y todas estas ideas quedan un poco en el cajón. Con la crisis del 29, con el hundimiento de la bolsa, por un lado aparece el fenómeno de la Gran Depresión y se abandona el patrón oro. Nos encontramos con un hundimiento de la economía real, nos encontramos con caídas de la producción, de los salarios, con reacciones proteccionistas en el terreno comercial y con una gravísima crisis social que se traduce en millones de parados en los principales países industrializados. ¿Y qué es lo que prima? Pues el todos contra todos, sálvese quien pueda. Francia inicia una serie de contactos con países de Centro Europa para buscar algún tipo de acuerdo comercial. Alemania se une, entre comillas, con Austria. Gran Bretaña se refugia en la Commonwealth, en su imperio, para buscar una solución. Incluso hay una propuesta que nadie se cree, de von Papen, para buscar una unión aduanera entre Inglaterra y Francia. El resultado de todo esto, ya saben ustedes cuál es. Esta imagen no requiere palabras. En todos contra todos, sálvese quien pueda. Esta es una imagen de la ciudad de Dresden, en Alemania, que, como saben ustedes, fue completamente destruida en los últimos meses de la guerra. Es un mundo en ruinas, una Europa en ruinas, con 40 millones de muertos, con destrucción de equipamientos físicos. Solo en la Unión Soviética, 17.000 ciudades, 70.000 pueblos, medios de producción, etc. Y llega la hora de poner un remedio a todo aquello. Entonces, en el año 44, antes de que acabe la guerra, se celebra una reunión en un pueblecito en la costa este de Estados Unidos, Bretton Woods, donde una serie de personas, 44 naciones, se reúnen para decir, bueno, ¿cómo podemos organizar el mundo para que esto nunca más vuelva a ocurrir, ¿no? Y entonces surge un proyecto de globalización que algunos economistas, como Rodrik, llaman moderada. ¿Basado en qué? Pues basado en una liberalización comercial que sea capaz de entender y de ser compatible con las necesidades sociales y económicas de los diferentes países, un multilateralismo sin discriminación, el buscar más un comercio más libre que el libre comercio sin más, y eso permite que haya diferentes variantes, diferentes modelos de capitalismo, y entre ellos estará el modelo de capitalismo que se va a desarrollar en Europa. La construcción de Europa. Bueno, a la hora de reconstruir Europa hay dos grandes posiciones. Está, por un lado, la visión de los federalistas, y me permito utilizar una frase de Churchill para resumir una idea que era compartida por muchas personas en Europa, entre ellos los movimientos de resistencia que habían estado durante la guerra, y era la idea de debemos crear el germen de unos Estados Unidos de Europa. Y él dice una cosa muy curiosa, dice, y esto lo dice el año en que ha acabado la guerra, dice, quiero decir inmediatamente algo que os sorprenderá. El primer paso de la resurrección de la familia europea debe ser una asociación entre Francia y Alemania. O sea, los dos enemigos que desde 1870 estaban prácticamente en guerras continuas, ¿no? Bueno, frente a estos planteamientos hay otro planteamiento, que es el planteamiento funcionalista. El planteamiento que dice, bueno, lo que tenemos que buscar son soluciones para los problemas de cada país y no hacer desaparecer los países. Y los dos pilares de este nuevo mundo para Europa son dos. Siempre pensamos en el de la izquierda, en la cooperación e integración económica, pero es que el segundo fue el estado del bienestar. O sea, sin estos dos elementos no se entiende el que Europa haya dejado atrás las guerras. Miren, el planteamiento funcionalista básicamente lo que dice es que la integración económica tiene que servir para resolver los problemas del Estado o nación. ¿Y esto cómo se hace? Pues ha habido múltiples ejemplos. Cuando el problema era la reconstrucción, pues fue el Plan Marshall y la Organización Europea de Cooperación Económica, es decir, una recuperación articulada. Cuando el problema era encontrar medios de pago para rehabilitar el comercio, surge la Unión Europea de Pagos. Cuando el problema era el desarrollo de la siderurgia, de la industria pesada, base de toda la recuperación,
se encuentra la solución de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea, perdón. Cuando hay que restablecer el comercio entre europeo como motor de desarrollo porque Europa no era capaz de competir en el mundo y había que buscar restablecer comercio interno, aparece el mercado común en el 57. Cuando aparece el problema de la instabilidad cambiaria, los europeos intentan articular un sistema monetario europeo. Cuando se trata de buscar un nuevo modelo de crecimiento, aparece el Acta Única, el Tratado de Maastricht, y cuando se plantea la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales, aparece el euro. En definitiva, la historia de la integración es la historia del entendimiento entre los Estados-nación europeos. Y ese entendimiento con esas dos bases da lugar a un tipo de capitalismo que Eichengreen ha denominado como capitalismo coordinado. Bueno, él y otros muchos. Un capitalismo coordinado que se basa en acuerdos, en un gran acuerdo entre gobiernos, empresas y sindicatos, en el que a cambio de la moderación salarial, los empresarios se comprometen a dedicar la mayor parte de los beneficios a la inversión para un crecimiento futuro. Esto hizo posible que entre el 50 y el 73 se diera lo que se llama la edad de oro del capitalismo. Un gran periodo de crecimiento económico que afecta a todo el mundo y que podemos decir que se basa en tres pilares. Por un lado, las políticas keynesianas, por otro lado, el comercio internacional y por otro lado, la ayuda al tercer mundo. Estos tres elementos interrelacionados son los que hacen posible, como digo, esta larga etapa de gran desarrollo económico. Pero llegan los problemas. A finales de los años 60, la economía norteamericana tiene que hacer frente al problema que ha supuesto la guerra de Vietnam en términos de rápido crecimiento del gasto militar, los desequilibrios de su balanza comercial y Estados Unidos en el 71 tiene que devaluar el dólar. Con ello se rompe uno de los principios de Bretton Woods, que era un sistema de tipos de cambio entre monedas en los cuales más o menos había una cierta estabilidad. Llega a su fin el modelo de crecimiento europeo, aparece la crisis del petróleo, de todos conocida, y esto da lugar a una nueva situación que nunca se había producido, la combinación de estancamiento económico y de inflación. Y esto amenaza a los dos pilares de Europa, que son el mercado común, porque no puede haber mercado común si no hay estabilidad de cambios, es decir, de nada sirve quitar aduanas si un país hace una devaluación del 20%, eso equivale a un arancel del 20%, ¿de acuerdo? Y lo mismo se pone en riesgo lo que es el estado del bienestar. Por ello, para resolver el primer problema hay que buscar una serie de acuerdos de tal manera que se busca un sistema en el que las monedas europeas acuerdan mantener unos márgenes de fluctuación entre ellas, que no pueda haber grandes desequilibrios en el valor de las diferentes monedas. Y luego vuelven las soluciones nacionales. Hay un momento en que Holanda sufre, porque se dice que está apoyando a la postura de Israel por parte de la OPE, un bloqueo. Bueno, pues no crean ustedes que hubo una reacción colectiva. Francia e Inglaterra empezaron a buscar acuerdos por su lado, es decir, que vuelven a aparecer las soluciones nacionales. ¿Y qué pasa con el estado de bienestar? Pues que con el paro hay un recorte del gasto público, hay una mayor demanda de servicios, hay más personas que necesitan subsidios de desempleo, etcétera, etcétera. Todo esto pone en cuestión el estado del bienestar. ¿Y cómo se resuelve el problema que está planteando la estanflación, la combinación de estancamiento e inflación? El keynesianismo tenía respuestas para cuando había inflación o para cuando había paro, pero para cuando había las dos cosas, pues no tenía respuestas. Y entonces empiezan a aparecer los planteamientos monetaristas y el planteamiento neoliberal. Y eso da lugar, en primer lugar, a que ahora la máxima es cómo mi Estado puede competir con los demás. Tengo que desregular, tengo que reducir derechos laborales, tengo que las empresas tienen que deslocalizar sus empresas para ir allá donde el trabajo es más barato y poder competir. Aumenta en definitiva la desigualdad. La plasmación del neoliberalismo en Europa es el Acta Única Europea. El Acta Única Europea, en definitiva, lo que intenta es establecer una serie de reglamentaciones en favor de la integración de los mercados, de poner cualquier tipo de barrera a la circulación y al movimiento dentro de los mercados europeos. Y esto inmediatamente lleva al Tratado de Maastricht, donde dicen es que necesitamos, además de regular las normas que establecen cómo puedo yo comerciar con otros estados europeos, necesito tener una estabilidad monetaria. Y esa estabilidad monetaria se plasma en el proyecto del euro. Maastricht define cuáles son los tratados de convergencia y llegamos al euro. ¿Qué ocurre en el resto del mundo? Pues que el planteamiento neoliberal da lugar a una fase de hiperglobalización. Ya no hay ese margen para que yo dentro del comercio internacional me pueda sentir más o menos a gusto y pueda seguir mi camino. No. Ahora, la Organización Mundial del Comercio impone reglas estrictas y además que están respaldadas por sanciones reales.
dentro del entorno del GATT, de Bretton Woods, nunca hubo realmente sanciones que se pudieran aplicar, porque, entre otras cosas, se necesitaba que el país a sancionar estuviera de acuerdo en la sanción. O sea, que fíjese usted. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que nos encontramos con un gran desarrollo del comercio, una situación de sobreproducción, de grandes desequilibrios comerciales entre diferentes partes del mundo, una abundancia de capitales que circulan libremente, y es lo que nos lleva a la recesión del año 2007. Y esto nos plantea un conflicto entre el euro, que era un proyecto todavía en ciernes, que se había llevado a cabo deprisa y mal, en el cual todavía faltaban muchos elementos a una grave contradicción. No sé cómo... Bueno, ¿por qué el euro? ¿Por qué el euro? ¿Qué esperábamos de él? Pues miren, del euro esperábamos en primer lugar que eliminara esas tensiones entre países por los problemas que significaba la devaluación de la moneda. En segundo lugar, del euro se esperaba que sirviera para transformar estructuras económicas. Los tecnócratas confiaban en que sería más fácil aplicar reformas estructurales que eran costosas social y políticamente cuando esas reformas venían impuestas por Bruselas. Es que es Bruselas la que está imponiendo, es el Banco Central Europeo el que está imponiendo esto, ¿no? Es una garantía para muchos sectores europeos que viven de rentas más o menos estables, porque la inflación va en contra de ello. Y Alemania, bueno, es que para Alemania el euro era su solución, porque el problema de Alemania es que era el país más expuesto a sufrir devaluaciones competitivas por parte de otros, porque de hecho las monedas europeas iban devaluando en respecto del marco, y por otra parte porque para competir en el mundo el marco era una moneda muy fuerte. El marco dentro del euro tiene dos ventajas. Primero, se evitan las devaluaciones competitivas y en segundo lugar se evita la sobrevaloración del marco. Es un callejón sin salida, hasta cierto punto sí, porque ha restringido enormemente el margen de acción de los estados. Y de hecho ha obligado a poner sobre la mesa todo ese acuerdo al cual se había llegado años anteriores. Y nos enfrenta, y estoy resumiendo porque ya estamos llegando al final, al problema que Rodis ha denominado como el trilema de la globalización. Miren, él nos dice, señores, ustedes tienen que elegir. En economía el principio de elección es básico. Hay un bloque muy famoso de economía que dice nada es gratis, todo te cuesta algo. Entonces, miren, ustedes pueden elegir entre nación-estado y democracia. Pueden elegir entre nación-estado e hiperglobalización. O pueden elegir entre hiperglobalización y democracia. Pero cada una de esas opciones tiene sus problemas. Si ustedes eligen mantener las naciones-estados y la democracia, tendrán que ir a un sistema en el que no haya hiperglobalización. Tendrán que ir a un sistema en el que las reglas de juego se adapten a las circunstancias. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Europa cuando se llega a Maastricht y Dinamarca en referéndum dice no a Maastricht? Pues ¿cómo se soluciona eso? Pues con una regla de excepción, de que a partir de ese momento los Estados europeos pueden firmar tratados con cláusulas de excepción por las cuales no se comprometen a aplicar ciertos principios de esos tratados. Pueden elegir también entre hiperglobalización y nación-estado. ¿Qué es eso de la camisa de fuerza dorada? Pues eso significa que si yo quiero que mi país reciba inversiones de todo el mundo, tengo que renunciar o someterme a los principios del mercado. ¿De acuerdo? Y eso lo han hecho muchos países. ¿Se puede uno quitar la camisa de fuerza de la dorada? Pues sí, miren, ha habido dos casos, ha habido muchos. Inglaterra cuando abandona el patrón oro. Inglaterra abandona el patrón oro cuando los recortes salariales del gobierno británico provocan un motín de la Royal Navy. Y cuando la Royal Navy se amotina, el gobierno británico a los pocos meses sale del patrón oro. Y también se salió en Argentina, pero claro, se salió en Argentina por un corralito. ¿Y por qué las diferencias? Porque Argentina no tenía moneda en ese momento. Argentina era una economía dolarizada. O sea que quitarse la camisa de fuerza es posible, pero tiene sus costes. Y hay otra solución, mantengamos la democracia y la hiperglobalización. ¿Pero eso qué requiere? Requiere que aceptemos ceder soberanía, que prescindamos del Estado-nación y que aceptemos una soberanía en un entorno federal. Esto es lo que se ha hecho y este es un poco el problema en el que está Europa, ¿no? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y esto le agradezco a Paco Álvarez ayer la referencia a este economista, a Mark Blitt. Lo que no se puede hacer a partir de ahora es probablemente insistir en la austeridad, ¿no? El relato de la austeridad es que en Alemania ha funcionado, pero lo que este autor y otros muchos dicen es que realmente no es la austeridad lo que ha funcionado, sino cosas que pasaron en los años 90 que tienen que ver con la reunificación alemana y con la mejora de la competitividad en Alemania. Realmente lo que hemos hecho en estos años ha sido sustituir
reducidos beneficios empresariales en los años 70, con una elevada participación de salarios en el reparto de la renta e inflación. ¿Por qué? Por altos beneficios empresariales, por una reducida participación de los salarios en la renta y por deflación. Y una cosa que sí que tenemos que hacer es salvar el estado del bienestar, porque el estado del bienestar no es un capricho. O sea, los hombres que pusieron el estado del bienestar en los años después de la Segunda Guerra Mundial eran hombres que habían nacido en los años 70 y 80 del siglo pasado. Eran personas que habían vivido 2 guerras mundiales, personas que sabían que la desesperación social, que el desempleo generan totalitarismos y los totalitarismos generan guerras. Y con esto cierro ya mi intervención para no pasarme. Imagino que habrá muchas cosas que comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Santamaría, por esta apretadísima síntesis y el recorrido que ha hecho en el diálogo en la construcción europea. Tiene la palabra a continuación Fernando Carnero Lorenzo. Es profesor titular de Historia Económica en la Universidad de La Laguna y director del Grupo de Investigación sobre Economía Social de Canarias. Las líneas de investigación que sigue tratan el sistema financiero, la historia de la empresa, agricultura y agua, así como la economía social. Precisamente bajo su dirección se ha publicado recientemente el libro Economía Social en Canarias. Va a disertar sobre economía social, otra forma de hacer empresa. La organización del Congreso, la invitación a participar en esta mesa y dentro de la temática del Congreso, la economía social también tiene implicaciones relativas al diálogo y al talento. En el tema del diálogo, porque suelen ser entidades de tipo donde se toman las decisiones de forma horizontal y por lo tanto prácticamente todos los que intervienen en ella participan en la toma de decisiones de esas entidades, y también con el talento, porque la economía social también, sobre todo del lado empresarial, incluye también la emprendeduría, que no deja de ser una forma de talento a la hora de afrontar determinados proyectos. Bien. Bien, yo en primer lugar quería un poco hablar del concepto de economía social, que suele ser un concepto a veces confuso, que todavía incluso está en proceso de definición dentro del propio mundo académico. También estamos dialogando, por lo tanto, sobre la definición. Y, bueno, pues a veces se utilizan determinados sinónimos como economía solidaria, economía colaborativa, tercer sector, emprendeduría social, economía no lucrativa, que a veces incluyen cosas o elementos que son semejantes, pero que no siempre suele ser lo mismo. Dentro de las líneas actuales para definir la economía social, partimos de dos grandes posturas o dos grandes vertientes. El enfoque de la economía social, fundamentalmente en el ámbito europeo, que se refiere sobre todo a cooperativas, mutualidades y asociaciones, y por el lado del mundo anglosajón, que se plantea el enfoque del non-profit organization, organizaciones no lucrativas fundamentalmente. Eran dos líneas separadas y que intentaban delimitar dos campos distintos. Sin embargo, y sobre todo en Europa de manera más reciente, tanto desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista político, legislativo, se tiende a la confluencia entre las dos vertientes, y así en el seno de la Unión Europea, después de un proceso intenso, sobre todo en el seno del Parlamento, donde pues, han intervenido expertos, miembros de las entidades de economía social y también por el lado de los partidos políticos, pues se ha llegado a una definición de economía social en la Unión Europea, en donde estarían englobadas todas aquellas entidades que cumplan con esos principios que aparecen en la diapositiva, por lo tanto donde son entidades donde debe primar las personas y el objeto social por encima del capital. Tienen que ser entidades de adhesión voluntaria y que tengan un control democrático, donde intervengan todos sus socios, todos sus miembros, y se pueda llegar a consensos en cuanto a la toma de decisiones. Tiene que haber una confluencia de intereses que irían desde los propios intereses de los miembros
También hay que tener en cuenta en este tipo de entidades los intereses de los usuarios de las mismas y también el interés general. Por lo tanto, debe haber la confluencia de esos tres segmentos de interés. Se defiende el principio de solidaridad y de responsabilidad. Hay que decir que si para las, digamos, empresas más tradicionales, más capitalistas, las sociedades mercantiles, la responsabilidad social es una cosa de hace relativamente poco tiempo, si nos ponemos en tiempo histórico, que busca más, en ocasiones, el marketing de cara al exterior, otra cuestión, en las entidades de economía social la responsabilidad social está, por lo tanto, en su ADN, es intrínseca a ese tipo de entidades. También se manifiesta la autonomía respecto a los poderes públicos y en cuanto a la distribución de los beneficios, debe ser, en primer lugar, el objeto social y también al fomento, en cierta manera, de esa responsabilidad social a la que me refería anteriormente. En Europa se considera, por lo tanto, como integrantes, como grandes grupos integrantes de la economía social, las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y las fundaciones. Es cierto que en estos 4 segmentos, luego en cada país, varía la composición porque hay entidades singulares de cada uno de ellos que se suelen asimilar a uno de estos 4 grupos que he mencionado. Bien, a modo de resumen, he cogido esta definición de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que es la patronal que aglutina a todas las entidades y que, por tanto, la economía social estaría representada por un conjunto de instituciones que, más allá de sus formas jurídicas y de su estructura, se caracterizan por la introducción de criterios democráticos, de autogobierno, de autoempleo, solidarios y de cohesión social. Por lo tanto, donde el diálogo, haciendo referencia al tema del que estamos tratando en este congreso, pues está presente, intrínseco en este tipo de entidades. ¿Cuál es la tipología? Se suele distinguir, por tanto, 2 grandes grupos. Un subsector de entidades de mercado o más empresarial, que compiten, por lo tanto, en igualdad de condiciones con el resto de empresas de sociedades mercantiles en el mercado, y un subsector no de mercado o no lucrativo, que está integrado fundamentalmente por las asociaciones y fundaciones y que prestan servicios, está integrado por las llamadas instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Dentro del subsector de mercado empresarial, y aquí me refiero fundamentalmente al caso español, porque son las tipologías que recoge la recientemente aprobada Ley de Economía Social. España, junto con Francia y Grecia, creo que estaba también a punto de aprobarla, es de los pocos países que tiene una ley de economía social de manera integral en el seno de la Unión Europea. Bueno, pues las entidades que se recogerían dentro de ese subsector empresarial serían las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades de previsión social, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las sociedades agrarias de transformación y las cofradías de pescadores. Sería toda la amalgama de entidades que estarían ahí incorporadas en este sector de mercado empresarial. En el sector de entidades no lucrativas, como decíamos, son las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares, que incluye fundamentalmente asociaciones y fundaciones, y también una serie de entidades singulares que en el caso español son las 3 grandes ONG que tenemos en el país, que además son de ámbito nacional, que son Cruz Roja, Caritas y ONS, serían principalmente esas entidades singulares. Se les considera entidades singulares también porque a veces actúan en los 2 segmentos de mercado. El ejemplo más claro es la ONCE. La ONCE tiene una actividad de mercado, que es el juego, trabaja en el sector del juego a través de los cupones, pero también tiene una labor de no mercado, toda la labor social que desarrolla la Fundación, pues con las personas discapacitadas. Por lo tanto, estarían confluyendo en ambos sectores. En cuanto a las principales magnitudes económicas, qué peso tendría la economía social, a nivel internacional no disponemos de estudios muy recientes. El último que tenemos es del último cambio de siglo, donde aproximadamente la producción de este tipo de organizaciones alcanzaría el billón de euros. Eso supondría un 5% del PIB mundial. Lo situaría como 7ª economía del mundo en aquel momento, por lo tanto estaría en el G8, dentro del grupo de economías más potentes del mundo. Dispondría de 20 millones de trabajadores remunerados, lo que supondría un 5% del total del empleo en aquel entonces, y también dispone de 10 millones de voluntarios, computados aquí los voluntarios como trabajadores a tiempo completo. ¿Vale?
En el caso de la Unión Europea sí tenemos cifras más recientes, hay estudios más recientes sobre la economía social, donde bueno, plantea que los tres grandes agrupaciones, habría unos 3 millones de entidades en el seno de la Unión Europea, aproximadamente generando unos 14 millones de empleos remunerados y con más de un centenar de millones de voluntarios que participan en este tipo de instituciones, fundamentalmente los voluntarios, evidentemente, en asociaciones y en las fundaciones. Aquí les he puesto un poco la importancia que tiene la economía social dentro de la Unión Europea, aproximadamente un 6,5% del total de empleo asalariado o de la población ocupada de la Unión, y los voluntarios suponen aproximadamente una cuarta parte de la población mayor de 16 años, que es la que se considera que pueden ser o participar como voluntarios. Y ahí les he puesto en las dos columnas cuáles son los países que superan con creces esos porcentajes de media. En el caso del empleo, pues Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Suecia. Y en el caso del voluntariado, pues Austria, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Luxemburgo. ¿Qué posición tendría España? Es lo que podemos ver en la siguiente diapositiva, donde pues el total de entidades que se incluyen dentro de la economía social son unas 215.000, aproximadamente 1.100.000 asalariados, y hay unos 6 millones, algo menos de 6 millones de voluntarios en España en los datos del año 2012, y su producción se estima en torno a unos 86.000 millones de euros. Eso supone que, en el caso español, la importancia que tienen estas entidades de economía social respecto al empleo es el 6,7, un poquito por encima de la media de la Unión Europea. En cuanto a los voluntarios, sí, en el caso nacional estamos muy por debajo de lo que es la media europea, solamente solo 15% frente al cerca del 25%. Y en términos de producción, la producción de las entidades de economía social pues representan el 8,5% del PIB nacional. Seguimos descendiendo en esta desagregación geográfica y pasamos ahora a centrarnos un poco en el caso de Canarias, que cuenta con unas 59.000 entidades, unos 742.000 empleos asalariados y casi 1.700.000 y casi repito, en el número de entidades son unas 6.000 entidades de economía social, 27.000 serían 28.000 los asalariados y 184.000 serían los voluntarios, y una producción estimada de 2.300 millones de euros. ¿Eso qué significa en el conjunto de la economía canaria? Bueno, en cuanto al número de entidades, pues suponen el 10,25 del tejido societario que existe en el archipiélago. En cuanto al número de asalariados, no llega al 4%, el número de voluntarios el 11%, y en cuanto a producción, en torno a por debajo del 6%. Por lo tanto, está a unos niveles todavía inferiores, muy por debajo en algunos ítems, incluso a los de la media o los que se pueden calcular a nivel nacional. Sin embargo, sí podemos encontrar algunas diferencias en cuanto a la composición de la economía social dentro de las islas en comparación con el conjunto nacional, y es que predomina más el subsector no de mercado en el archipiélago que a nivel nacional. Tenemos una mayor proporción de asociaciones dentro del tejido de la economía social, y por ejemplo las cooperativas son mucho menos, o representan mucho menos en la estructura o la distribución de la economía social en las islas que a nivel del Estado. Situación muy parecida nos la encontramos si analizamos el empleo remunerado, donde presenta una mayor proporción, en este caso insisto, una mayor concentración en el caso de asociaciones sobre todo, también de fundaciones, y en menor medida en el caso de las cooperativas, que serían las más representativas del sector mercantil de la economía social. Sin embargo, en cuanto a la producción, claro está, las empresas, las integrantes del sector empresarial son las que generan unos mayores niveles de producción, y por eso las cooperativas, tanto a nivel de Canarias como del Estado, son las que aportan más al conjunto de la economía
la economía social, aunque se mantiene esa cierta diferenciación entre Canarias y el Estado en cuanto a que las asociaciones, que sería el segundo gran componente, pues, algo mayor en Canarias, y las cooperativas algo inferior en el caso del archipiélago. Y finalizo planteando algunos ratios, no tanto por la evolución, sino porque quería un poco ver desde el punto de vista sobre todo del subsector empresarial, y por lo tanto me voy a referir básicamente a cooperativas y sociedades laborales, algunos ratios que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño medio de las empresas, y vemos cómo pues las empresas de la economía social, tanto a nivel de las islas como a nivel nacional, son unas empresas de pequeño tamaño, de menor tamaño que el resto de sociedades, el resto de empresas societarias. Son además pequeñas empresas y que suelen estar muy localizadas espacialmente. Si calculamos los ratios, que a veces a los economistas nos gusta todo mucho de los números, la productividad del trabajo, la productividad aparente, encontramos que, sin embargo, a pesar de ese pequeño tamaño, o quizás por ello, las empresas de economía social presentan unos niveles mayores de productividad que el resto de sociedades, que el resto de empresas mercantiles. Incluso en el caso de Canarias, si comparamos los dos modelos de economía social o de empresas de economía social, incluso en Canarias es algo superior a la economía social a nivel nacional. Esos mayores también en rendimientos, mayor productividad, también se reflejan en los mayores costes laborales. Es decir, existe una mejor remuneración o mayor remuneración en las empresas de economía social que en el resto de sociedades mercantiles. En esto tiene que ver mucho las relaciones laborales que existen dentro de las empresas de economía social, donde, pues como decíamos antes, no prima el capital, no prima la maximización de beneficios, sino su objetivo, dentro de que tienen que ser rentables, porque si no, no funcionarían, es también pues, mantener a sus empleados contentos, mantener a sus empleados remunerados adecuadamente y relacionados con la productividad que aportan a la empresa. Claro está, como decíamos, su finalidad no es maximizar beneficios, es ser rentable. Entonces, claro, evidentemente, si vemos los beneficios medios antes de impuestos, son menores en las empresas de economía social que en el resto. Y claro, una etapa de crisis como la que estamos padeciendo, pues incluso incurren en pérdidas, como vemos en este gráfico, pero sobre todo lo que quería poner de manifiesto es que, claro, ellos no buscan la maximización del beneficio, no es su objetivo último, sino la rentabilidad. Al contrario, creo que podríamos llamar a las sociedades mercantiles más tradicionales, que sí lo que buscan es la maximización de beneficios dentro del territorio. Muchas gracias por su atención. Espero no haberla aburrido mucho con los niños. Muchas gracias, profesor Carnero. Me imagino que también que las personas que nos acompañan agradecerán el que no haya consumido todo su tiempo, sobre todo por la hora que... por último, la última ponencia de esta jornada de mañana, le pedimos un esfuerzo ya adicional, sabemos que llevan toda la mañana aquí. Va a intervenir el profesor José Luis Rivero Ceballos, lo hará desde su asiento. Es catedrático de Economía Aplicada a la Universidad de La Laguna. Su papel como investigador e intermediación actúa sobre las problemáticas y oportunidades económicas, laborales y sociales de Canarias, derivadas de su condición misma de archipiélago, periférico e intercontinental e integrado en la Unión Europea. Bueno, pues lo primero es dar las gracias a los organizadores por haberse acordado de mí para hablar de estos temas. Como acaba de decir el coordinador de la mesa, fui durante casi 6 años presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, que es un órgano asesor del Gobierno porque dictamina sobre las normas que el Gobierno aprueba y van al Parlamento y, por tanto, y es un órgano formado, una institución formada por sindicatos, representantes de los sindicatos, de los empresarios, de las cámaras de comercio, de los consumidores y del propio Gobierno. Y, por tanto, es un lugar en el que el diálogo es obligado, que es una práctica, es el material con el que construimos la funcionalidad del Consejo. Y luego, durante mucho tiempo antes, me había dedicado a negociar convenios colectivos, asesorando a los sindicatos y, por tanto, tengo, creo que cierta
práctica en el diálogo, en el conflicto también, y en la manera de llegar a acuerdos o en la búsqueda de acuerdos o de desacuerdos, en su caso, en ese ámbito laboral en el que al fin y al cabo se reparten las rentas, ¿no? Mis palabras pues van a ser muy breves y voy a intentar lanzar frases telegráficas. Como veo que hay gente muy joven que no sabe lo que es un telegrama. Un telegrama era antes un papelito que llegaba a las casas, que era rápido y era más rápido que una carta y menos rápido que un email. Bueno, total que y por tanto, probablemente, aunque nunca es mi intención provocar, pero al telegrafiar determinadas ideas, sospecho que pueden resultarle algo provocadoras. Voy a hacer mención a 5 ámbitos en el que se produce el diálogo en términos en el debate de la economía. El primer ámbito es el ámbito de las ideas, de la política económica y de las ideas que dan fundamento, que ofrecen el sostén a las políticas económicas. Y me referiré básicamente a Europa, porque bueno, me parece que abordar otros ámbitos mayores pues podría ser mucho más complicado y habría que matizar muchísimo más. Aún así, no podré matizar todo lo que me gustaría, pero bueno, con esa idea telegráfica les digo. En el mundo de las ideas de política económica en Europa hay ahora mismo un gran debate, ¿no? Y no ahora mismo, no es que se haya producido ahora mismo, sino que ahora mismo es que se está produciendo ahora, pero que lleva muchísimos años produciéndose. Es parte de un debate que va mucho más allá y que viene, podríamos decir, de toda la vida, de toda la historia del pensamiento económico. Es el debate que ahora se denomina debate sobre la austeridad, que ya antes se hacía mención. Austeridad entendida como 2 rasgos fundamentales. Una política económica que no recurre a la política fiscal como elemento incentivador para procurar la reactivación económica y una política que no recurre a la política monetaria expansiva como reactivadora de la actividad económica. Es decir, una renuncia expresa a la política fiscal y a la política fiscal expansiva y a la política monetaria expansiva. Por decirlo rápidamente, esta versión de la política económica, que es la dominante hoy en día en la Unión Europea, por decirlo rápidamente, se requiere una estricta disciplina en torno al déficit público, es decir, el balance entre ingresos y gastos públicos, una disciplina muy contundente, y se requiere también que las políticas del Banco Central Europeo no sean, hasta ahora al menos, no sean hasta muy recientemente, no sean políticas expansivas que ayuden, que incentiven a través de la creación de dinero al funcionamiento de la actividad económica. Esto por una parte, esta es la política dominante, dicho en síntesis. Esta política dominante es la que se llama política de austeridad y que es una política económica que procede geográficamente de la Escuela de Friburgo, de Alemania, y de una corriente del liberalismo que se llama ordoliberal. Este es el planteamiento 1, que es el planteamiento dominante hoy en día. Cuando el gobierno español dice que hay que reducir el déficit público y encadena, obliga a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, etcétera, a reducir el déficit público, lo que está haciendo es siguiendo un compromiso, una directiva que se formulan en relación con el conjunto de la Unión Europea. Cuando ustedes ven en la prensa que esto es lo que pasa, esto es lo que se deriva de.
Por otra parte, el Banco Central Europeo es una institución autónoma, se dice, independiente del poder político, que tiene como objetivo fundamental que la inflación, el crecimiento de los precios, no supere el 2%. Así que cuando existe un peligro de que la inflación supere el 2%, en términos medios de la Unión Europea, el Banco Central Europeo tiene que reducir la base monetaria, tiene que, digamos, congelar la economía para que se desinfle y poder controlar la inflación. Digamos, su forma de actuar o sus instrumentos de actuación están estrictamente fijados y son prácticamente la copia del funcionamiento del Bundesbank alemán. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque las instituciones económicas de la Unión Europea están prácticamente copiadas de las que existen en Alemania desde hace muchos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto tiene una explicación, la que sería muy largo entrar, pero son muy interesantes, pero ustedes las pueden seguir si se fijan un poco en numerosísimas películas, novelas, etcétera. Tienen ustedes por qué todo esto. Bueno, esto es, digamos, las ideas dominantes. Las ideas no dominantes son las ideas que hablan, pues, de una utilización intensiva de la política fiscal, del déficit público para generar actividad económica y una política monetaria expansiva al estilo de la que hace la Reserva Federal en Estados Unidos, por poner un ejemplo, porque es muy llamativo el distinto comportamiento de Europa y de Estados Unidos, que se plantea incentivar la actividad económica a través de la creación del dinero, sin respeto, al menos sin un respeto grave por la inflación, sin una preocupación grave por la inflación. Bueno, entonces, los diseños del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal son totalmente distintos, y por eso legalmente el Banco Central Europeo puede hacer unas cosas distintas de las que puede hacer la Reserva Federal y viceversa. Bueno, entonces, este es un primer debate y es una primera zona de diálogo, de conflicto que se produce en el seno de la Unión Europea y que viene de muy atrás, pero que ahora, en la situación de crisis económica, pues se está produciendo con una virulencia que no conocíamos, o al menos no era aparente hasta ahora. La primera idea que quiero resaltar sobre esto es la siguiente. A pesar de lo que se diga por ahí, del pensamiento único, de no sé qué, no sé cuánto, en el mundo de la ciencia económica los debates son intensísimos. Es decir, no hay un paradigma único, ni una teoría económica única, ni un análisis económico único. Los debates, las corrientes de pensamiento económico, hoy en día hierven. No solo hoy en día, con motivo de la crisis mucho más que antes, pero de siempre. Y esto me parece que es interesante porque muchas veces desde la población se nos pide a los economistas que digamos una palabra. No hay una palabra en economía. Por tanto, hay muchas voces en economía y muchas voces que dialogan, que están en conflicto, que siguen escuelas diferentes y también que llegan a acuerdos sobre determinadas cuestiones. De todo hay. Primera zona de diálogo que es importante resaltar. Primera idea que es importante resaltar. Segunda idea que es importante. En esta situación de dominio, de hegemonía, como se le quiera llamar, de una idea de política económica como la que he dicho, frente a la otra, el resultado que nadie discute es un proceso de concentración de la renta y la riqueza enormemente acentuado en el mundo y en Europa también. Es decir, las consecuencias de la crisis son claras y las consecuencias de la política económica son claras. La renta se concentra. El famoso libro de Piketty, que está muy de moda y que es un volumen extraordinariamente amplio, que ha sido un bestseller, pero que
al parecer nadie lee, según las estadísticas, nadie pasa, o la mayor parte de las personas no pasan de la página 26, no me extraña, pues, pues lo que hace es un estudio desde muchos países del mundo de la concentración de la renta en el largo plazo. Claramente las implicaciones que tiene. Pero hay otros libros que son igualmente interesantes y no hace falta recurrir a ese libraco que, repito, es difícil de leer. Si ayer, que yo no estuve, pero estuvieron hablando de la austeridad, esa idea peligrosa, o de el libro o los dos libros de Stiglitz anteriores, el de Caída Libre y El precio de la desigualdad, pues son libros que se pueden leer en la playa y que explican perfectamente cuál es el proceso por el cual las políticas económicas llevan a una concentración de la renta determinada. Bueno, este es un primer ámbito de debate y, por supuesto, no hay dos posiciones, hay más posiciones, pero señalo estas dos como así las dos más gruesas, digamos. Segundo ámbito del diálogo, del debate, etc. El ámbito de la concertación social y la negociación colectiva. Después de la Segunda Guerra Mundial se abrió un amplio campo en el que no solo los políticos, sino las organizaciones sindicales y empresariales fundamentalmente, debatían sobre la distribución de la renta. Es lo que en España hemos llamado concertación social, diálogo social, algo parecido. Por supuesto, estoy hablando del periodo democrático. Antes también existía diálogo entre empresarios y trabajadores, pero en el sindicato único eso no era un diálogo, eso era una imposición. Entonces, no estoy hablando de eso, de la dictadura, estoy hablando del periodo democrático. En España teníamos una gran tradición de concertación en los años 80, 90 y principios del siglo XXI. Los sindicatos y los empresarios no siempre, pero con frecuencia, llegaban a acuerdos sobre los crecimientos de las rentas, de los salarios, sobre criterios para que los salarios crecieran, sobre la jornada laboral, sobre determinadas cuestiones que se relacionaban cerca o ligeramente con las relaciones laborales. Por ejemplo, se pactó en algún acuerdo temas relacionados con la seguridad social, con la sanidad, etc. A cambio del control y la moderación salarial de los costes laborales, se producían mejoras en el ámbito de la jornada laboral o en el ámbito de la seguridad social o en el ámbito de las pensiones o en el ámbito... Es decir, que... Y en esos núcleos de debate de entre empresarios y trabajadores, algunas veces participaba el gobierno y algunas veces no participaba el gobierno, dependiendo, ¿no? Ese ámbito de concertación también tiene otra vía, una segunda vía. Tradicionalmente en España, digo tradicionalmente, siempre en el periodo democrático, las leyes laborales y las modificaciones de las leyes laborales se han producido previa consulta a empresarios y trabajadores. Algunas veces se ha producido el acuerdo y entonces el gobierno lo que hacía era transformar ese acuerdo en un texto articulado que modificaba. En otras ocasiones no. En algunas ocasiones el gobierno, por voluntad propia, aunque no hubiese acuerdo, pues simplemente iniciaba el trámite de aprobación de una determinada norma, en otros casos no se atrevía. Por ejemplo, con la negociación colectiva. Con la negociación colectiva hasta hace 2 años, pues se produjo un desacuerdo constante entre empresarios y trabajadores que el gobierno nunca se atrevió a modificar ese desacuerdo planteando una norma por sí solo y llevándola a la práctica, salvo hace 2 años, en donde ya sí, aunque hubiera desacuerdo, produjo una norma sobre negociación colectiva, desde mi punto de vista, una de las cuestiones de mayor entidad a largo plazo de las que se puedan producir. Y ahora explicaré por qué. Bueno, este es otra zona de debate, de diálogo, de acuerdo o desacuerdo
entre empresarios, trabajadores y gobierno. Una tercera es el salario mínimo interprofesional, que obligatoriamente el gobierno tiene que consultar con empresarios y trabajadores. No voy a extenderme en esto porque es de quizás más conocido o no lo sé. Bueno, y me referiré brevemente entonces a lo de la negociación colectiva. La negociación colectiva es el desarrollo normal, el desarrollo lógico del principio de libertad sindical. Bueno, pues la negociación colectiva se ha producido un cambio radical que va a afectar radicalmente a la distribución de la renta en España. Hasta ahora, el orden de prelación de los convenios colectivos era de arriba abajo, es decir, el convenio sectorial, el convenio nacional, modificaba el pacto de empresa siempre que el pacto de empresa no lo superara. Lo que se ha producido con la nueva legislación es una inversión. El convenio de empresa tiene ahora prelación sobre cualquier otro. Y esto va a producir un descenso de los salarios como el que ya se está produciendo. O sea, ya desde el año pasado ya se nota evidentemente una inaplicación de los convenios de carácter progresivo y un fracaso del diálogo entre empresas y trabajadores motivado por este cambio e inversión en el orden de prelación de los convenios. Segundo elemento, por tanto, de diálogo-conflicto, el ámbito de la concertación social y la negociación colectiva. Tercero, las políticas económicas en el ámbito local. El ámbito local es un ámbito que a partir de los años 80 fue enormemente valorado por el análisis económico. Durante los años 70 se fue dando forma teórica a lo que había sido una práctica de toda la vida. Es como lo de 100 años de soledad, había cosas que no tenían nombre. Entonces, esto era una cosa que existía, pero no tenía nombre y se le puso nombre, ¿no? Desarrollo local. Y el ámbito de lo local, pues se puso muy de moda y se fue valorando cada vez más las iniciativas en el ámbito local. Las políticas en el ámbito local fueron incentivadas desde los ayuntamientos. El periodo democrático se caracteriza por un cambio en la política local impresionante, incluso teniendo en cuenta los desastres que se han producido especulativos y de corrupción en los últimos años. Pero el cambio fue radical, porque ese era un ámbito especialmente significativo a efectos de incentivar empleo y políticas económicas. Se ha producido un cambio negativo en lo que los ayuntamientos pueden hacer en los últimos 2 años. El cambio de ley hacia la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de Administración Local que se produjo hace 2 años limita extraordinariamente lo que a partir de ahora la administración local pueda hacer. Si quieren luego me extiendo en esto, pero ahí está. Cuarto, ámbito de diálogo social y de negociación. Bueno, este ámbito anterior, sí, ya voy. Este ámbito anterior es el ámbito de las asociaciones de vecinos, es el ámbito de las iniciativas locales, es el ámbito de conversaciones, el ámbito de recursos, el ámbito de conexión entre unos y otros, en fin. Cuarto, bueno, me salto uno. Me interesa especialmente algo que meter aquí, aunque sea así a última hora, un ámbito para mí que va a ser muy importante, a partir que está siendo, no para mí, para un montón de gente, pero vamos, para mí es muy importante, que es el diálogo, la acción híbrida del mundo de la cultura científica, humanística, si aún podemos seguir manteniendo este tipo de divisiones, el mundo de la empresa, el mundo de la administración pública, el mundo del conocimiento,
en definitiva, el mundo de la política, el mundo de las relaciones. Gran parte de las iniciativas económicas más interesantes que se están produciendo, y se están produciendo y reproduciendo con una fortaleza enorme en todos los lugares, por supuesto también en España y por supuesto también en las islas, pasan de una u otra manera por la ruptura de barreras que hasta ahora tradicionalmente han ido existiendo entre lo que hace uno y lo que hace otro. No, este es carpintero, no, este es no sé qué, no, este es ese tipo de frontera de lo que se hace o lo que no se hace, de lo que se mezcla o no se mezcla, ese tipo de barreras están desapareciendo. Hoy los artistas hacen diseño para peluquería, para grandes empresas o para pequeñas empresas, porque lo simbólico ya tiene, en el mundo de la empresa, ahora es reconocible. En el mundo de las especialidades científicas, exactamente igual. Incluso, antes lo hablábamos, cuando nosotros como algo avanzado hacemos mención al mundo de lo interdisciplinar, eso ya es viejo, no es antiguo, es viejo. El mundo de lo interdisciplinar está siendo superado por la construcción de nuevos núcleos de hibridación del conocimiento. Y esto es un cambio de mentalidad realmente muy importante. Yo me suelo burlar mucho de las escuelas de negocio, pero en serio, hay algunas veces que le ponen nombre a cosas que ya existían, vuelvo a decirlo de antes, y que son acertados e interesantes. Yo creo que en este caso lo que nos están alumbrando es una nueva realidad que existe y que va a marcar el desarrollo futuro de la economía y de la sociedad. El que sea para favorecer a los más vulnerables o sea para favorecer a los de siempre, pues esto es una cuestión que está por ver. Muchas gracias.